este video vamos a ver la opción Visibility Graphics, la cual nos permite visualizar nuestras vistas de alguna forma en específica. Podemos ocultar algunos elementos o podemos agregar colores, achurados, espesores de las líneas. Para acceder a esta herramienta vamos a ir a la vista View y aquí encontramos Visibility Graphics. Le damos clic y nos va a aparecer esta ventana. También lo podemos activar con el comando VV o VG. En esta ventana vamos a encontrar todos nuestros elementos o categorías de Revit. Entonces en la primera encontramos todo lo que son elementos del modelo, es decir, elementos en 3D. En el segundo encontramos anotaciones, estas son todos nuestros elementos en 2D como los ejes y los niveles. Entonces, por ejemplo, en el primero, en Model Categories, vamos a encontrar, por ejemplo, lo que podría ser nuestros muebles. Entonces acá están y vemos que están activos. Esto quiere decir que si los desactivamos ya no los vamos a ver en nuestra vista. Simplemente para volverlos a activar o desactivar seleccionamos la casilla del check y le damos aquí en aplicar para que se vea reflejado en nuestra vista de planta. También podríamos darle algún color o achurado a nuestros muebles. Entonces, por ejemplo, podríamos acá seleccionar Furniture y acá en donde dice Project y en la columna Lines vamos a seleccionar el icono Override y aquí podemos seleccionar si queremos, por ejemplo, que tenga alguna línea en específico o simplemente pues siga siendo una línea continua, y acá podríamos seleccionar su color. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle naranja, le damos OK y acá podemos seleccionar el espesor que queremos que tenga. Lo podemos dejar, por ejemplo, en 2, le damos OK y le damos aplicar. Y vamos a ver cómo todos nuestros muebles o que todos los elementos que se encuentran en la categoría Furniture van a cambiar a esta especificación. Por ejemplo, los muebles del baño no cambiaron, esto es porque se encuentran en otra categoría. También podríamos, por ejemplo, configurar nuestros muros. Entonces acá podemos seleccionar que los muros que estén cortados en nuestra planta se vean achurados de alguna forma. Entonces aquí en donde dice Cut Partners vamos a seleccionar la que dice Override y aquí seleccionamos nuevamente su configuración. Entonces, por ejemplo, si queremos que sea sólido o queremos algún achurado en específico, le agregamos un color. Por ejemplo, vamos a dejarlo en negro, le damos OK, OK y aplicar. Y aquí podemos ver cómo nuestra planta se ha ido actualizando. Aquí también podemos agregar algunos filtros. Por ejemplo, aquí en la pestaña de filtros yo ya había creado uno, entonces le damos aquí agregar, lo seleccionamos, le damos OK. Según la configuración que le dimos nos está seleccionando todos los elementos que tenemos en planta que son de vegetación. Entonces, por ejemplo, aquí podemos seleccionar que se vean de alguna forma en específico. Entonces, por ejemplo, aquí en las líneas las vamos a cambiar. Y le damos a aplicar y vamos a ver cómo se han cambiado todos los elementos que se encuentran dentro de la capa de vegetación o dentro de nuestra configuración del filtro. En la pestaña de anotaciones, entonces podemos ver todos nuestros elementos que son de 2D. Entonces, por ejemplo, tendríamos lo que serían nuestros ejes, serían estos. Del mismo modo los podemos apagar o los podemos prender. También podríamos cambiarle su color. Entonces podremos aquí apagarlos o prenderlos según lo que necesitemos en nuestra vista. Y podríamos apagar o prender estas esferas que son las elevaciones. Entonces podríamos aquí apagarlas, le damos a aplicar y le damos OK. Entonces aquí podemos ir viendo cómo se va actualizando toda nuestra vista de acuerdo a lo que configuramos en el Visibility Graphics. Sin embargo, esto pues como vemos se ajustó en nuestro nivel 0, pero si cambiáramos de nivel vemos que no hay ninguna configuración. Entonces hay que tener en cuenta que esto solo aplica para la vista en la que configuremos. Aquí en la parte inferior tenemos algunas otras opciones. Por ejemplo, podríamos seleccionar todas las capas y apagarlas todas si lo necesitáramos, o pues seleccionarlas y prenderlas todas. Y en nuestros filtros podríamos, por ejemplo, que este sea visible para esta vista o que no sea visible. Eso quiere decir que también va a ocultar los elementos que estén dentro de la categoría.
También podríamos cambiar sus saturados o su transparencia, y aquí en la parte de abajo podríamos agregar uno nuevo o eliminar el que tenemos. Y el botón Up y Down se habilitan cuando hay más de un filtro, y es para organizar nuestros filtros de acuerdo a su prioridad. Eso fue todo, no olvides darle like y suscribirte.